Chile Puppet. Chile Puppet. ¿Sabían que el máximo héroe naval de Chile nació siendo un niño enfermizo, raquítico y débil? El hombre que cambió nuestra historia chilena estuvo a punto de no sobrevivir. Miren cómo pasó de ser un niño frágil ¡Al abordaje, a convertirse en una leyenda militar. Agustín Arturo Prat Chacón nace en abril de 1848, en Ñinhue, provincia de Itata, región del Biobío. Prat es descendiente de la nobleza española, por su rama paterna, aunque para esa fecha ya empobrecida. Previo al nacimiento de nuestro héroe patrio, Agustín Prat, su padre, conocido comerciante, lo pierde todo en el incendio de su local comercial en la calle Estado con la Plaza de Armas en Santiago. Por lo que junto a su señora Rosario Chacón, decide mudarse a la hacienda San Agustín de Puñual, propiedad de la familia de Rosario. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Antes que naciera Arturo, sus padres tuvieron 3 hijos. Todos murieron al año de vida. Arturo, por su parte, era enfermizo, raquítico y muy débil. Su madre, en un desesperado intento por sanarlo, le aplica el método Piesnis, método consistente en sumergir al infante en agua helada para así estimular su sistema inmunológico. Al año de vida, Arturo debe mudarse con sus padres a Santiago, ya que la fiebre del oro en California han arruinado a su tío Andrés Chacón, administrador de la hacienda familiar, quien ha debido venderla para pagar sus deudas. En el barco a vapor, desde Talcahuano a Valparaíso, su madre continúa aplicándole su tratamiento de hidroterapia, esta vez con agua de mar, lo que Benjamín Vicuña Maquena llamaría su bautizo marino. Oiga, profe, ¿y si Prat era tan debilucho, cómo pudo ser marinero? Se fortaleció gracias a la hidroterapia y a los fervientes rezos de su madre. Arturo y sus padres se mudan entonces a la Chacra Lo Chacón, en lo que sería hoy la comuna de Providencia, propiedad de su abuelo materno, Pedro Chacón y Morales, comerciante, periodista y exdiputado. La calle bandera de nuestra ciudad de Santiago le debe su nombre a don Pedro. Sí, claro, tenemos, mire. Eso debido a que él tenía una tienda de venta de telas y afuera de su local colgaba una bandera chilena de un tamaño descomunal. La bandera duró ahí años, hasta que el sol la destiñó por completo. Pero el nombre de la calle dura hasta nuestros días. Bueno, volviendo a Prat, él llega a vivir a la Chacra Lo Chacón, un enorme campo de cultivo desde lo que hoy sería Avenida Vicuña Maquena hasta la Avenida Pedro de Valdivia. Vivió ahí toda su tierna infancia. Es el lugar donde nacieron sus 4 hermanos menores. Arturo creció subiéndose a los árboles y jugando junto al río Mapocho que bordeaba la chacra. Cuando Arturo cumple 7 años, por apuros económicos, su abuelo debe vender la chacra al gobierno chileno, que se lo traspasa a las hermanas religiosas franco-canadienses de la Divina Providencia. Ellas ubican su convento y su asilo de huérfanos en la acera sur del camino principal. Con el tiempo, Providencia pasa a ser el nombre de la comuna. Todo el clan Chacón se muda entonces a una modesta casa a 3 cuadras de la Alameda, en la calle Nueva San Diego, actual calle Arturo Prat. A los pocos meses, su padre enferma de una parálisis severa que lo deja postrado de por vida, razón por la cual su tío materno Jacinto Chacón, el multifacético abogado, periodista, historiador, profesor, político y precursor del espiritismo en Chile, pasa a ser entonces su tutor legal. Cabe mencionar que fue su madre Rosario la que le hizo sus primeras lecciones de silabario y de geografía. En aquella época patriarcal y machista, una mujer no podía ser apoderada de un niño en la escuela.
En esa misma época, su tío Jacinto entabla una relación con Rosario Rego, escritora y espiritista, viuda de un empresario minero de Copiapó. Llega a vivir a la casa del clan Chacón junto a su hijo pequeño Luis Uribe Orrego, quien será el fiel compañero de aventuras de Arturo en toda su vida. Qué ricas nos van a quedar estas palomitas asadas, ¿no es cierto? A los 8 años, Arturo y Luis son matriculados en la Escuela Superior de Instrucciones Primaria, también conocida como la Escuela La Campana. La provincia más al norte de nuestro país. Durante esa etapa escolar, Prat demostró ser un alumno de buena conducta, a excepción de pleitos y travesuras propias de la niñez. Tenía problemas con la aritmética, que luego logró superar, graduándose con honores. Ay, ya no doy más. Ánimo, muchachos, ya falta poco. Ya se siente la brisa marina. Cuando Arturo cumple 10 años, su tío Jacinto lo matricula junto a Luis Uribe en la Escuela Naval ubicada en Valparaíso. Si disfrutaste del primer capítulo, te invito a suscribirte al canal de YouTube Chile Puppet.